Buenas tardes. Vamos a continuación a realizar un repaso de aquellas cuestiones que considero más importantes o más difíciles, eh, que más debemos trabajar a la hora de comprender bien los contenidos de esta unidad de cara a resolver la disertación del día 12 de noviembre sobre el tema ¿Vivimos en una realidad o en una ilusión? Bueno, como ya sabéis, esta disertación se enmarca dentro del tema de filosofía dedicado a la rama de la metafísica, que es una de las ramas más abstractas y más complejas, y por ello creo que es necesario tal vez repasar algunas cuestiones. En primer lugar, en esta unidad que hemos denominado la metafísica como búsqueda de orientación radical, hemos dedicado un apartado a conocer más detalladamente qué es esto de la metafísica. Ya habíamos visto un poco en qué consistía la metafísica cuando en la unidad 1 realizamos la división de las ramas de la filosofía, pero como os habréis dado cuenta, el enfoque que hemos dado a esta rama en esta unidad es algo distinto al visto en la unidad 1. Es decir, nosotros como hemos definido metafísica en esta unidad es atendiendo a la definición que da de ella el filósofo español José Ortega y Gasset, que es el intento que hace todo ser humano necesariamente por orientarse. Bueno, como recordaréis, para José Ortega y Gasset el ser humano, en su esencia, es decir, aquello que lo caracteriza, es el hecho de que se encuentra desorientado en todos los ámbitos de su vida. Y no importa las convicciones que mantenga, estas convicciones siempre se verán muy frágiles en cuanto uno indague un poco en ellas y mostrarán esto, el estado esencial del ser humano, el estado más real del ser humano, que es que se encuentra perdido simplemente, que está en una vida en la que no sabe bien qué es aquello que tiene que hacer, no sabe bien cuál es su sentido, no sabe bien por qué está allí y está, en una palabra, desorientado en general. Esto es algo que nos afecta a todos los seres humanos y lo que Ortega dice es que cuando estamos en esta situación lo que buscamos es un convencimiento, lo que buscamos es orientarnos. Y esta búsqueda de orientación es lo que hemos definido como metafísica. Es decir, nosotros creemos que mediante el conocimiento, mediante la comprensión de tal vez el funcionamiento del mundo, mediante la comprensión tal vez del funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, creemos que podremos, en el fondo, orientarnos más, estar menos perdidos, que es lo que nos interesa. Y por ello hemos desarrollado la ciencia, hemos desarrollado pues la psicología, realizamos arte, hacemos toda clase de cuestiones, ¿no? Pero como estoy diciendo, estas técnicas que nosotros desarrollamos no son sino técnicas muy frágiles que en el fondo no nos ayudan a orientarnos. No nos sirve de nada creer en Dios, no nos sirve de nada creer que 2 más 2 es 4, porque esto en el fondo, en cuanto uno se pone a cuestionarse realmente si Dios existe o si realmente 2 y 2 es 4, es cuando uno se da cuenta de que estas convicciones que le permiten guiar su vida no son más que convicciones muy endebles, con muy poca solidez. Por tanto, lo que tenemos que hacer es realizar preguntas más profundas, realizar preguntas también más básicas, más elementales. Y estas son las preguntas de un cierto tipo, preguntas metafísicas. Tal vez no sepamos lo que significa conocer, tal vez sea demasiado pronto para hablar de si existe un Dios, tal vez sea demasiado pronto para hablar de si 2 más 2 es 4. Tal vez debamos primero establecer cuestiones mucho más radicales, como es la cuestión de qué es lo real y la cuestión de qué es el ser. Estas son las preguntas metafísicas por excelencia,
la metafísica va a caracterizarse por intentar buscar lo más real de un objeto. Va a preguntarse por la esencia de ese objeto, por aquello que le caracteriza, por aquello que hace que ese objeto sea lo que es. Va a preguntarse por el ser del objeto. Y en el fondo, la pregunta por el ser, la pregunta por la esencia, que es aquello en lo que consiste la metafísica, nos interesa en la medida en que conocer el ser de cualquier cosa nos permite orientarnos. Que recordemos, este es nuestro fin, esta es la razón por la que hacemos metafísica. La metafísica, como ya recordaréis, debe su nombre a la obra de Aristóteles y al modo como se catalogó la obra de Aristóteles, en la que todos aquellos tratados que no pertenecían a cuestiones físicas, a cuestiones sobre la naturaleza, fueron recopiladas bajo el nombre de metafísica, de todo aquello que va más allá de lo físico. Y ese término refleja muy bien el tipo de preguntas y de cuestiones que trataremos en esta unidad, puesto que las preguntas metafísicas son preguntas que siempre intentan ir más allá de la superficie, intentan preguntarse por aquello que está detrás o en el fondo de todo lo que es aparente. La propia pregunta de la disertación, si vivimos en una realidad o en una ilusión, es en el fondo una pregunta metafísica, en la que debemos preguntarnos qué es la realidad, qué es lo más real, qué es la realidad última. ¿Es acaso la realidad aparente que nosotros percibimos con nuestros sentidos? ¿Es este mundo de las experiencias el mundo real? ¿O acaso no sea más acertado pensar que el mundo real es un mundo que no es aparente, un mundo oculto, un mundo quizá distinto del presente? Esta es la pregunta que vosotros tenéis que contestar en la disertación.